Hola, hoy os voy a presentar la manualidad de decorar una teja de madera que la haré con la técnica de la servilleta y bueno, la craquelaremos y la pintaremos. Todos los materiales los vais a encontrar en nuestro kit, lo digo porque aunque os salga la lista de todo lo que se necesita, que sepáis que con toda tranquilidad lo podéis hacer con el kit. Lo primero que vamos a hacer con la teja es quitarle la cuerda esta, porque si no para trabajar nos va a molestar. Si no sois muy manitas le podéis hacer así, pero bueno. Le he quitado la cuerda que trae y ahora voy a lijar las dos superficies. Esto hasta que veáis que tiene, si pasáis la mano se nota completamente lisa, ¿vale? Una vez que esté lijada, le pasamos un trapito para limpiar el polvo que nos haya quedado y le pasaremos el tapaporo, ¿de acuerdo? Bueno, ya le he pasado el tapaporos y ahora le estoy pasando el fondo marrón para poderlo craquelar. Pensad que el color que le pongáis abajo, el primero, será el que se verá craquelado. Ya sé que esto puede parecer ahora un poco lioso, pero bueno, viendo el proceso lo entenderéis paso a paso. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya está, hay que dejarlo secar. Bueno, ya lo he dejado secar y ahora el siguiente paso es pasarle el craquelador, que lo paso en la dirección opuesta a como he puesto la pintura. Ya se me ha secado el craquelador y ahora le estoy dando pintura blanca. Ya veis que craquela enseguida. Intentar no pasar dos veces por el mismo trozo. Ya he dejado que se seque la pintura blanca, ya se ve el craquelado, que esto es opcional, nosotros lo ponemos en el kit, el líquido para craquelar, pero bueno, que si lo queréis sin craquelar también se puede hacer, mucho más sencillo, claro. Y ahora voy a recortar la servilleta que voy a poner, y yo en principio he pensado que este es el que voy a escoger, este faro, esto ya sabéis que va a gustos. Y cuando se tiene recortado hay que acordarse, bueno, yo aquí ya lo he recortado y he adelantado trabajo, hay que sacarle las dos capas que lleva y dejar la capa fina y lo pegamos a la madera con cola blanca, que es lo que voy a hacer yo ahora. Cojo la cola blanca y la pongo en la madera, que es lo que me es más fácil para poder trabajar la figura, la servilleta. Y con mucho cuidado pues la ponemos. No se ve mucho dónde está la cola, pero bueno, no tiene mucha más importancia. Intentamos que no nos quede ninguna arruga. Y ahora para que se nos pegue bien yo le pongo un poco de cola por encima, porque puede haber algún trozo que no haya quedado bien enganchado. Como todo hay que dejarlo secar.
Podéis usar el secador para que se seque bien o, bueno, si preferís secarlo al natural, será un poco más lento el acabar la faena, pero bueno, el resultado será parecido. Bueno, y ahora le voy a poner el nudo marinero. También lo he recortado, también le he sacado las capas. Y ahora una vez pegado también dejamos que seque e iremos ya acabando casi el trabajo porque nos faltará poner el barniz para que quede brillante y a la vez pues también bien pegado todo el producto, todos los componentes. Bueno, ya está aquí seco. Ahora vamos a barnizar. Esto es barniz. Ahora cuando acabe de barnizar lo secaré y ya estará prácticamente terminado el trabajo. Y os lo vuelvo a enseñar. Bueno, ya se me ha secado el barniz. Le he dado dos capas. Le he dado primero una, he dejado que se seque y luego le he dado la otra. Le podéis dar cuantas capas queráis. Si queréis más brillo, pues muchas más capas y más conservado estará. Ahora le voy a poner la cuerda. Le he puesto unos celos en las puntas para poderlo poner bien por los agujeros. Ahora le estoy poniendo la cuerda que venía. Y ya tenemos nuestra teja acabada. Os enseño el antes y el después. Como os he dicho al principio, todos los materiales los vais a encontrar en nuestro kit, que le ponemos diferentes motivos, porque claro, habrá quien le guste más uno que otro y podréis escoger el que os guste más. Si os ha gustado el vídeo, por favor, haced un me gusta y os invito a que os suscribáis al canal de YouTube.